Venezuela endurece su postura frente a la presión de Estados Unidos. El Parlamento chavista debate una ley que podría enviar a prisión hasta por 20 años a quienes apoyen el bloqueo naval impulsado por Donald Trump. ¿Se trata de un nuevo mecanismo de control interno? Y es que la Asamblea Nacional, controlada por el régimen de Nicolás Maduro, aprobó por unanimidad la primera discusión de un proyecto de ley que sanciona con penas de entre 15 y 20 años de cárcel a quienes promuevan, respalden o financien bloqueos navales, actos de piratería u otras acciones que, según el chavismo, atenten contra la libre navegación y el comercio venezolano. La propuesta surgió tras la incautación de al menos 2 buques petroleros venezolanos por parte de Estados Unidos y la persecución de un tercero en el Caribe. Maduro ha calificado estas acciones como piratería naval criminal y sostiene que el objetivo final de Washington es derrocar su gobierno, mientras Trump le ha pedido públicamente que renuncie. La ley también contempla multas millonarias, protección legal para operadores comerciales y refuerza sanciones ya existentes contra quienes respaldan medidas internacionales contra el régimen, en un país que produce cerca de 1 millón de barriles diarios y vende gran parte de su crudo bajo embargo. Donald Trump voló al menos 8 veces en el avión privado de Jeffrey Epstein entre 1993 y 1996. Así lo confirmó una nueva lista de archivos inéditos del caso divulgados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos. De acuerdo con documentos obtenidos por The Washington Post, Trump viajó varias ocasiones junto a Epstein, incluida al menos una en la que iban solo ellos dos y una joven de 20 años. Un correo interno de un fiscal federal, fechado en enero de 2020, señala que Trump voló muchas más veces de las que se había informado. Parte de esos vuelos coinciden con el periodo investigado en el caso contra Ghislaine Maxwell, expareja y cómplice de Epstein, condenada en 2021 a 20 años de prisión por tráfico sexual de menores. Los archivos también revelan que el FBI recopiló pistas sobre la relación entre Trump y Epstein durante fiestas realizadas a inicios de los años 2000, así como el envío de una citación judicial a Mar-a-Lago en 2021, aunque no queda claro si derivó en acciones posteriores. Estos documentos solo estuvieron disponibles por unas horas antes de ser retirados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos. Sin embargo, el Washington Post consiguió obtenerlos. La tensión entre Estados Unidos y Venezuela sigue en aumento. El presidente Donald Trump advirtió que lo más inteligente que podría hacer Nicolás Maduro es renunciar, mientras Washington intensifica la presión con un bloqueo enfocado en el petróleo venezolano. ¿Qué margen de maniobra le queda ahora al mandatario chavista? Trump declaró desde su residencia en Florida que el futuro de Maduro depende de él y lanzó una advertencia directa al afirmar que, si decide mostrarse duro, podría ser la última vez que lo haga. Estas declaraciones llegan tras el anuncio de bloqueos navales a buques petroleros sancionados que entren o salgan de Venezuela, una operación que ya ha derivado en la incautación de 2 tanqueros. Washington acusa al régimen de utilizar los ingresos de petróleo para actividades ilícitas, algo que Caracas rechaza y califica como piratería. Esta ofensiva se suma a un amplio despliegue naval estadounidense en el Caribe y en el Pacífico, que la Casa Blanca justifica como parte de su lucha contra el narcotráfico, señalando al régimen chavista como uno de los principales focos en la región. Desde Caracas, Maduro rechazó las amenazas, mientras aliados claves como Rusia y China reiteraron su respaldo al gobierno venezolano ante una posible escalada mayor de las tensiones. En medio de la creciente tensión entre Estados Unidos y Venezuela, decenas de personas salieron a las calles de Venezuela en una protesta peculiar, vistiendo atuendos de pirata para denunciar al gobierno de Donald Trump como el pirata mayor del Caribe. La marcha se produjo en rechazo al bloqueo naval impuesto por Estados Unidos a los petroleros venezolanos, una medida que busca presionar al régimen de Nicolás Maduro y asfixiar su principal fuente de ingresos, el petróleo. Esta movilización ocurre en un contexto en el que Trump ha intensificado las sanciones y la presencia militar en el Caribe, con bloqueos a buques petroleros y acciones contra supuestos traficantes de drogas cerca a Venezuela, medidas que Caracas y sus seguidores califican de ilegales y como una amenaza a la soberanía nacional. Con el bloqueo en marcha y las protestas en las calles, la tensión entre Estados Unidos y Venezuela entra en una fase decisiva, mientras el Caribe se consolida como punto de fricción internacional. Donald Trump anunció el refuerzo del ejército de Estados Unidos con un nuevo acorazado que, según sus propias palabras, es 100 veces más poderoso que cualquier otro construido hasta ahora. El anuncio fue hecho durante un acto público donde el presidente presentó al USS Defiant como parte de la recién estrenada y autodenominada clase Trump de acorazados. Trump aseguró que se trata de un acorazado mastodóntico,
diseñado para ser el más grande, el más rápido y el más letal de la historia naval del país. El proyecto forma parte de lo que el mandatario describió como una renovación total de las Fuerzas Armadas, con especial énfasis en el poder marítimo. Durante su intervención, Trump afirmó que Estados Unidos necesita volver a tener una fuerza militar tan fuerte que nadie se atreva a desafiarla. Además, sostuvo que este nuevo acorazado es una demostración de poder y un mensaje directo a los adversarios de Washington. El anuncio se produce en un contexto internacional marcado por tensiones geopolíticas y debates sobre el gasto militar, mientras Trump vuelve a colocar el discurso de la fuerza y la disuasión como eje central de su política de defensa. Masivos ataques rusos dejaron sin electricidad a miles de personas en Ucrania, en medio de temperaturas invernales gélidas. Según la Fuerza Aérea de Ucrania, Rusia lanzó 635 drones y 38 misiles contra el territorio. Los ataques se produjeron un día después de que un general ruso muriera en la explosión de un coche en Moscú y luego de que ambas partes mantuvieran conversaciones separadas en Miami con funcionarios estadounidenses para poner fin a la guerra que ya lleva casi 4 años. La primera ministra de Ucrania indicó que las instalaciones energéticas del oeste del país fueron las más afectadas por los ataques. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky dijo que los ataques previos a la Navidad demostraban que Moscú no tiene intención de poner fin a la invasión que lanzó en febrero de 2022. Según las autoridades, al menos 3 personas murieron en los bombardeos, entre las cuales un niño de 4 años y más de una docena resultaron heridas. El ejército ruso indicó por su parte que el ataque estuvo dirigido contra objetivos militares y energéticos. Si presta su territorio para atacar a Venezuela, tenemos que responder. De esta manera, el régimen de Nicolás Maduro amenazó abiertamente a Trinidad y Tobago, dejando en claro que considera al país caribeño un posible enemigo en un escenario de tensión regional. El ministro del Interior del chavismo, Diosdado Cabello, aseguró que Venezuela no busca un conflicto, pero advirtió que no tendría alternativa si Trinidad y Tobago permite operaciones en su contra. Durante un acto transmitido por la televisión estatal, Cabello afirmó que ya se estaría utilizando territorio trinitense contra Venezuela y sostuvo que el pueblo de ese país no estaría de acuerdo con esa situación. En paralelo, Estados Unidos instaló un sistema de radar en la isla de Tobago y mantiene marines en la zona, además de contar con autorización para utilizar aeropuertos de la nación caribeña. La primera ministra Caroline Persad-Becesar defendió esta cooperación militar y aseguró que se trata del mejor mecanismo para proteger a su país, aunque aclaró que no busca una guerra con Venezuela. Si este video te gustó, suscríbete a nuestro newsletter La República en videos que te dejamos en el primer comentario.